La Iglesia Bautista Misionera Mahanaim, con motivo a la celebración de su 8º aniversario, presenta al pastor invitado, Víctor Jiménez. Sean todos bienvenidos. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar. He querido compartir con ustedes un tema que yo considero que es vital, de suma importancia, para que una iglesia pueda ser bendecida por Dios, para que cada uno de nosotros, para que cada creyente pueda tener un cristianismo, pueda vivir una cristiandad de manera exitosa, para que Dios le pueda utilizar, para que el Señor pueda tomarle en sus manos, utilizarle de manera especial para su gloria y para su honra. Y el tema al cual me refiero, hermanos míos, es la obediencia. La prioridad de la obediencia en la vida del creyente. La prioridad de la obediencia en la vida del creyente. Quisiera que meditáramos un poco en relación a ese tema, porque si el Señor así lo permite, vendrán nuevos retos. Ya comienza a partir de hoy el inicio hacia el año o hacia el cumpleaños número 9. Y así sucesivamente si el Señor lo permite. Pero lo importante, hermano, es asegurarse que el Señor está con nosotros. Lo importante es estar convencido de que lo que estamos haciendo realmente está agradando al Señor. No es conformarnos solamente con hacer, sino que conformarnos o estar conscientes, estar claros, estar seguros de que lo que nosotros estamos haciendo en la obra del Señor realmente está agradando y trayendo gloria al nombre del Señor. Y para ello, hermano, es fundamental, es de suma importancia, es algo de prioridad, la obediencia. La obediencia. Imagínese usted, papá, mamá, y aquí hay jóvenes que son hijos también. Imagínese por un momento que usted va a salir de su casa y le dice a su hijo o a su hija, mira, voy a salir por un momento. Cuando regrese, por favor, espero que saques la basura, espero que laves el baño y también que vayas a la bodega y traigas un paquete de arroz. Esas 3 cosas. Usted sale y usted está confiado que cuando regrese, pues las cosas van a estar hechas, porque se dieron instrucciones y se dieron instrucciones bien claras, bien detalladas, bien específicas. Resulta que cuando usted regresa, entonces ve la basura todavía allí adentro. ¿Y qué pasó con la basura? Y de repente va y entra al baño. ¿Y qué pasó con el baño? No se sacó la basura ni se limpió el baño. Ah, pero sí se trajo el paquete de arroz. Y entonces usted pregunta, bueno, ¿y qué pasó? Yo te dije que hicieras esto, esto y aquello. Solamente hiciste una sola cosa. Y viene el hijo y le dice, bueno, mamá, bueno, papá, pero por lo menos hice una. Por lo menos estoy siendo obediente porque, oye, hice por lo menos una de las cosas que me mandaste a hacer. Y lo que es peor aún, es que tal vez ese papá o esa mamá puedan aceptar o puedan conformarse, que hasta puedan hacerle creer a su hijo o a su hija que realmente ha sido obediente porque solamente hizo una de las 3 cosas que se le indicaron o se le ordenaron hacer. Ven, hermano, nuestra responsabilidad como padres es de suma importancia. Porque nosotros somos el primer modelo de autoridad que tienen nuestros hijos. En la medida que nosotros le enseñemos a ellos a obedecer la primera autoridad que Dios les ha impuesto, que somos nosotros sus padres, en esa misma medida ellos también van a aprender a obedecer a la voz del Padre Celestial. Es allí la gran responsabilidad que tenemos nosotros
como padres. Así que este tema de la obediencia es un tema de suma importancia y es un tema donde nosotros los padres incluso no podemos bajar la guardia. Porque de ello depende realmente la vida espiritual de nuestros hijos. La vida espiritual de nuestros hijos. Así que entonces, en el ejemplo que les acabo de mostrar, ¿hay obediencia o no hay obediencia? No hay obediencia. Un cuarto, un tercio. Es una obediencia parcial. Pero déjeme decirle algo. Para Dios no existe tal cosa como una obediencia parcial o una obediencia a medias. O se obedece o no se obedece. O se cumple o no se cumple. Desde el punto de vista bíblico, para Dios, la obediencia a Dios, amados hermanos, implica, número uno, hacer lo que Dios dice. Hacer lo que Dios dice. Escuche bien. Cuando Dios lo dice. Hacer lo que Dios dice, número uno. Número dos, cuando Dios lo dice. Número tres, como Dios lo dice. Como Dios lo dice. Por el tiempo que Dios lo diga. Por el tiempo que Dios lo diga. Hasta que los propósitos de Dios se han logrado. Ya usted se da cuenta que la obediencia, desde el punto de vista bíblico, encierra o engloba varios factores. Y los voy a repetir, porque quiero que eso sea lo que se quede en su mente y en su corazón en esta mañana. La obediencia al Señor, a nuestro Dios, implica hacer lo que Dios dice, cuando Dios lo dice, como Dios lo dice, por el tiempo que Dios lo diga, hasta que el plan de Dios, el propósito de Dios, se haya cumplido, se haya logrado. ¿Se ha preguntado usted por qué muchas veces Dios no responde sus oraciones? ¿Por qué es que a pesar de que usted intenta cosas, hacer cosas para el Señor, tal vez porque las situaciones de su propia vida no cambian, no hay bendición, no hay cambio, no hay transformación, no hay bendición? Pues posiblemente Dios le ha pedido hacer algo. Muy posiblemente el Señor ha venido hablando a su corazón. Tal vez el Señor le ha venido hablando, le ha pidiendo hacer algo específico. Pero usted no le ha atendido. Pero usted no lo ha hecho. Tal vez hemos ignorado o quizás estamos siendo indiferentes a aquello que el Señor nos ha pedido. Porque Dios siempre nos está hablando. Porque Dios siempre nos está llamando a la obediencia. Tal vez en el último tiempo, las últimas semanas, los últimos días que has estado leyendo tu Biblia, ¿puedes recordar algo que Dios ha estado insistiendo que tienes que hacer, que tienes que cambiar, que tienes que atender? Tal vez en tu tiempo de oración, cuando estás orando, cuando estás clamando al Señor, cuando le estás pidiendo al Señor, tal vez hay algo que el Señor trae a tu mente, a tu corazón, para que pongas interés en ello. Porque el Señor desea, el Señor anhela que tú atiendas ese asunto. ¿Puedes recordarlo? Y si es así, entonces no te conviene. No te conviene, no nos conviene que sigamos siendo indiferentes a lo que el Señor nos está pidiendo hacer. Hermanos míos, el comprender que tenemos que vivir una vida cristiana de obediencia al Señor. Hermano, esto es tan importante que esto es lo que puede marcar la diferencia entre una vida cristiana exitosa que glorifique al Señor y una que no lo haga. La obediencia, amados santos. A veces nos ocupamos de hacer y hacer y hacer y hacer, pero no es hacer. No es hacer. Es obedecer. Es obedecer. Ahora, yo quisiera que abriera su Biblia un momento, si trajo su Biblia,
al primer libro de Samuel y al capítulo 15, y vamos a meditar en esta mañana en ese capítulo, primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a iniciar desde el versículo 1, primer libro de Samuel, capítulo 15 y el versículo 1. Dice lo siguiente. Después, según los capítulos 13 y 14 del libro de Samuel, Israel había iniciado una guerra contra los filisteos. Y cuando llegamos aquí al capítulo 15, el versículo 1 dice después, pues después de esta situación de confrontación con los filisteos, dice el capítulo 15, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Es decir, el Señor se propone hablarle a Saúl, el primer rey de Israel. Y cuando el Señor se propone darle un mensaje a Saúl, Él utiliza en esta ocasión a Samuel. Pero son interesantes las palabras de Samuel cuando le dice a Saúl, está, al final del versículo 1, ¿está cómo? Está atento a las palabras de Jehová. Eso es muy importante, porque cuando Dios va a hablarnos, ¿qué espera Dios? Que estemos distraídos, que seamos indiferentes, que no estemos concentrados, enfocados. No, la voluntad del Señor es que cada uno de nosotros, cuando el Señor nos va a hablar, estemos atentos. ¿Por qué? Número uno, porque la persona que va a hablar es importante, es Dios. Número dos, porque algo importante seguramente tiene que decirnos el Señor. Algo ha de pedirnos el Señor. Y a veces esa es la razón por la que fracasamos y no somos obedientes. Porque cuando Dios está hablando, porque cuando Dios nos habla, realmente no estamos atentos. A veces estamos distraídos, enfocados o pendientes de cualquier otra cosa que ocupa nuestra mente y no estamos realmente atentos, concentrados en la palabra que Dios va a hablar a nuestra vida. Esa es la triste realidad en algunas ocasiones que se vive dentro de las iglesias. Algunos cristianos de manera irrespetuosa, de manera indiferente, está el domingo la palabra del Señor siendo expuesta y están con el teléfono. Y Dios está hablando y ahí están con el teléfono, distraídos, distraídas. O su mente está pensando en cualquier cantidad de cosas y no están realmente concentrados y enfocados en lo que... ¿Cómo vas a ser obediente si no estás entendiendo? Si no estás comprendiendo, si no estás captando la voluntad de Dios para tu vida, lo que Dios te está pidiendo hacer. Entonces, muy importante que cuando Dios habla, estemos atentos. Cuando vienes al estudio bíblico, cuando vienes a los matutinos, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? En el versículo 2, entonces, Samuel le va a hablar a Saúl de parte del Señor y le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Aquí Dios le da las instrucciones y le dice qué se propone hacer. ¿Qué se propone hacer? Dios, de acuerdo a este versículo, se propone vengar a Israel por algo que hizo ¿quién? Amalek. Los amalecitas, un pueblo descendiente de Esaú. Ustedes recuerdan los dos hijos, ¿verdad? Que tuvo Isaac, Jacob y Esaú. Bueno, estos amalecitas eran descendientes de Esaú. Y ellos hicieron algo cuando Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto.
Dice, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Es decir, que Dios va a utilizar a su ejército, pero a su rey, en este caso Saúl, para vengar, para traer justicia, para hacer justicia por algo que los amalecitas habían hecho en el pasado, pero que no había agradado al Señor. De hecho, si nosotros vamos un momento a Deuteronomio, vaya brevemente a Deuteronomio y el capítulo 25 de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 25. Y en Deuteronomio capítulo 25, el versículo 17 dice lo siguiente. Orden de exterminar a Amalek. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Versículo 18. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de ¿quiénes? De todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Llegó ese día, llegó ese momento. Dios se proponía ajustar cuentas con los amalecitas conforme a lo que ya él le había hablado y advertido a su pueblo. En el versículo 3 sigue hablando Samuel a Saúl y le dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Me parece a mí que esa es una instrucción bastante clara. Creo que se entiende, ¿verdad? La voz de Dios, la orden de Dios, el mandato de Dios para Saúl por medio de Samuel, creo que está bastante claro. Si vuelve a leer conmigo el versículo 3, Samuel le dice a Saúl, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y aquí hay que hacer un paréntesis antes de continuar con nuestro tema. Y es que mucha gente cuando lee la Biblia, y te vas a conseguir con eso, te van a decir, no creo en ese Dios, porque ese es un Dios asesino. Porque ¿cómo es posible que ese Dios mande a matar a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho? No tanto a las vacas, a las ovejas, camellos y asnos, sino a las personas. Pero cuando nosotros leemos lo que ellos hicieron y lo que le hicieron al pueblo de Dios, entonces nos damos cuenta que Dios no está haciendo eso porque Él es un asesino, sino que Dios es un Dios de justicia y paga a cada uno conforme a sus obras. Y ustedes leyeron conmigo el pasaje que está en Deuteronomio capítulo 25 del versículo 17 al 19. Y dice allí que ellos abordaron, le cayeron, interceptaron al pueblo de Dios. Ahora piense usted quiénes eran. Seguramente eran quiénes. Los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas. Eso fue lo que ellos hicieron. Eso fue lo que ellos hicieron. Por eso, la justicia de Dios. Por eso, la orden de Dios. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños y aún los de pecho. Y a todo cuanto haya, hay vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahora dice el verso 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos,
Ahora observa este contraste. Este es otro pueblo, los eneos. Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subía de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. ¿Es Dios un Dios justo o no? ¿Qué hicieron los eneos? Hicieron totalmente lo contrario de lo que hicieron los amalecitas. ¿Y qué les correspondía a ellos? El bien. La misericordia del Señor, la bondad del Señor. Ahí está perfectamente el contraste. Y que Dios sí es un Dios justo. Y que paga a cada uno conforme a sus obras. El que obra mal, mal le irá. El que obra bien, bien le irá. Porque Dios, nuestro Dios, el Dios soberano de toda la creación, es un Dios que se deleita en la justicia. En la justicia. Ahora, el versículo 7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas, desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Hubo obediencia o no hubo obediencia? No hubo obediencia. Porque Dios dijo de manera clara. De hecho, Samuel le dice, está atento a lo que tengo que decirte de parte del Señor. Y cuando Dios le habló de una manera muy clara, como Dios siempre lo hace. Dios habla de manera clara. ¿Y por qué Dios habla de manera clara? Porque Dios quiere que se le entienda. Porque Dios quiere que se le obedezca. Y que no haya excusa. No te entendí. No te comprendí. Es que tú no hablas claro, Señor. Es que tu mensaje es ambiguo. No, Dios habla claro. Dios le habló claro a Saúl. Pero de acuerdo al mensaje que Dios le da, a la orden que Dios le da y lo que él hace, allí no hubo obediencia. En primer lugar, dejó vivo ¿a quién? Al rey, Agag. Él no tenía por qué hacer eso. Y número 2, vemos que hubo una selección. Hubo una selección, porque no fue que lo dejaron todo, sino que lo mejor, lo bueno, ellos lo codiciaron. ¿Quiénes lo codiciaron? ¿Quiénes lo codiciaron? Versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo. Luego un poquito más adelante aparece, y no lo quisieron destruir. Es un verbo, querer. Está en la tercera persona del plural. Dice, y no lo quisieron destruir. ¿Quiénes no lo quisieron destruir? Saúl y el pueblo. Desde ese momento queda claro que allí no hubo obediencia. Allí hubo una especie de obediencia parcial, ¿verdad? Se hicieron algunas cosas, o otras no, o a media, una obediencia media, pero ¿será esa obediencia aceptable por Dios? ¿Será que el Señor se complace, se deleita, acepta ese tipo de obediencia? Ese tipo de obediencia trae gloria y honra al nombre del Señor. Veamos lo que dice el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Pregunta, ¿quién le dijo a Dios?
¿Quién le informó a Dios? Él lo sabe todo. Lo que no contaba Saúl era que Dios, quien le había dado la orden de lo que tenía que hacer y de cómo tenía que hacerlo, porque Dios le dijo lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Lo que no estaba contando Saúl era que Dios estaba observando que se cumpliera lo que él había dicho y como él lo había dicho. Y que quien lo estaba supervisando, quien lo estaba monitoreando, quien lo estaba viendo, contemplando, era el mismo Dios que le había hablado. Tal vez eso no lo recordó Saúl seguramente. Porque a veces Dios nos habla por medio del pastor o por medio de un predicador o por medio de un maestro, de alguna manera, y se nos olvida que quien nos está hablando es Dios. Y quien va a estar pendiente de nosotros, a ver si estamos obedeciendo o no, y quien debe importarnos realmente, que nos está mirando, que nos está observando, que nos está supervisando, que nos está vigilando, es el mismo Dios. A veces tratamos de agradar a los hombres, nos preocupamos por lo que piensa el pastor, nos preocupamos por lo que piensa el hermano este, el hermano aquel, por lo que piensen los demás. Pero debe importarte porque es lo que realmente al final de cuentas es verdaderamente importante lo que piensa Dios de ti. Hay algo que yo aprendí desde hace algún tiempo. Y de verdad, hermanos, me ha ayudado mucho. Porque ciertamente yo no soy más. Yo no soy más porque ustedes me alaben o porque otros me alaben. Tampoco soy menos porque otros me critiquen necesariamente. Pero una cosa sí sé, que lo que realmente soy es lo que soy delante de Dios. Y eso es lo importante, amados santos. Eso es lo que realmente debe importarnos a cada uno de nosotros, en lo particular y también como iglesia. Dios lo sabe todo. Dios ya estaba consciente de lo que había sucedido, de que no se había obedecido a la palabra del Señor. Qué triste esta expresión cuando Dios habla acerca de Saúl y dice, él no ha cumplido mis palabras. Y tanto es así que dice el texto al final del versículo 11 que se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. La preocupación de Samuel por Saúl, por lo que había hecho, que no era poca cosa, no era poca cosa el no atender de manera diligente a la voz de Dios, al mandato de Dios, a la voluntad de Dios. Él sabía que no era poca cosa, que Saúl se había metido en un gran problema. Luego dice el verso 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Así sería su preocupación por Saúl, por la situación, por lo que ya Dios le había mostrado que había sucedido, que se levantó, madrugó muy de mañana, salió para ir a encontrarse con Saúl. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí, sé que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Imagínese usted, no solamente desobedeció, sino que se levantó a sí mismo, se erigió a sí mismo un monumento, quitándole algo a Dios que solo le pertenece a Él y que no comparte con nadie, porque solo le pertenece a Él y es la gloria. Imagínese la condición espiritual en la que se encontraba Saúl. No solamente desobedece, sino que se apropia de la victoria y se erige un monumento robándole o quitándole la gloria a aquel que solo le pertenece. Terrible, terrible. Por eso cuando mi hermano decía ahorita el asunto de los aplausos, hay que tener mucho cuidado. Porque aquí el único que merece aplauso, alabanza, gloria, honor y honra, señorío, poder y majestad es el Señor. Y así ha de ser por los siglos de los siglos.
No tenemos nada en contra de los aplausos, pero mucho cuidado. Porque se le puede estar quitando la gloria al Señor. Y es algo que Él no puede compartir con ningún ser, con ninguna otra persona. Solo es de Él. Entonces dice el versículo 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. ¿Qué le dice él? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahora, aquí hay un contraste interesante, porque ¿qué le dijo Dios a Samuel? Que no había cumplido Saúl sus palabras, ¿cierto? Versículo 11, a mitad, y no ha cumplido mis palabras. Es lo que le dice Dios a Samuel, que había hecho Saúl. Pero resulta que aquí encontramos a Saúl en el versículo 13, cuando lo encuentra Samuel, y él le dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Se da cuenta? El problema, que podemos tener conceptos diferentes de obediencia. Una cosa es lo que puede ser la obediencia para Dios, y otra cosa muy diferente es lo que creo yo que es la obediencia. O sea que yo puedo creer que estoy obedeciendo a Dios cuando realmente no lo estoy haciendo. Yo puedo creer que realmente estoy cumpliendo con la voluntad del Señor. Pero realmente a los ojos de Dios no lo estoy haciendo. Es interesante, tal vez esa sea la condición de alguno de nosotros. Tal vez esa sea tu condición. Tal vez esa pueda ser mi condición, nuestra condición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Examinar cuidadosamente, con mucha atención, prestar oído a la voz de Dios y luego asegurarnos de que estamos haciendo las cosas como realmente Dios nos los ha pedido hacer. No es hacer, porque no se trata de hacer, porque tú puedes hacerlo y puedes hacerlo a tu manera, a tu conveniencia, como te parezca. Pero eso no es obediencia para Dios. Es hacerlo y hacerlo de la manera como Dios lo ha establecido. Tal vez en este momento esta pueda ser tu condición. Tú estás diciendo y te sientes gozoso y te sientes feliz y dichoso porque crees que estás cumpliendo las palabras de Jehová. Pero tal vez el Señor te pueda estar amonestando y llamando tu atención para que consideremos realmente, pensemos realmente si es verdad que estamos haciendo y cumpliendo con la palabra de Dios. Dice el versículo 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec, ¿los qué? Los han traído. Pero ¿qué había dicho el versículo 9? Y Saúl y el pueblo. Él aquí se sale de la ecuación. Él aquí dice, yo no tengo la culpa. O sea, no fue mi culpa. Él dice en el versículo 15, y Saúl respondió, de Amalec los han traído. No, no los han traído, los hemos traído. Era lo que él tenía que haber dicho. Pero le echó la culpa al pueblo. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios. Y esto es para mí muy alarmante. Porque imagínate que el rey de Israel, escogido por Dios, puesto por Dios, mandado a ungir por el mismo Dios, se atreva a hablarle al profeta de Dios, al hombre que Dios ha enviado para que le hable de parte del Señor. Y en este momento, este es un síntoma de la decadencia espiritual en la que se encontraba Saúl. Cuando él dice allí en el versículo 15, cuando Samuel habla, dice, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos. ¿A quién? A Jehová. Debería haber dicho, mi Dios, nuestro Dios. Jehová tu Dios. No era el tuyo. ¿Quién te ungió? ¿Quién te escogió? ¿Quién te puso por rey sobre ese pueblo que el Señor libertó y escogió para sí? Entonces él dice allí, para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos.
O sea, nos quedamos con una parte. Nos quedamos con una parte. Pero todo lo demás lo destruimos. Por eso él entendía y él consideraba que él había sido obediente a las palabras del Señor. Pero yo me hago una pregunta. Yo me hago una pregunta. En el versículo 3, volvamos a leerlo. Ve pues y hiere a Amalek, la voz de Dios, el mandamiento de Dios, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué parte de eso no se entiende? ¿Qué parte de esa instrucción no está clara? Como para que él ahora pretenda justificarse y decir que decidieron tomar una parte y la otra la mataron, la eliminaron, la desecharon, como dice aquí, lo destruimos. Versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, ahora mira lo que responde él, di. A mí me parece que eso ahí aparece también como en un tono grosero. O sea, ¿qué te crees tú? O sea, te están confrontando. El Señor te ha acercado. Te está monitoreando. Te están supervisando. Te están metiendo contraloría. Y en vez de decir, oye, ¿y qué te dijo el Señor? Pero, de verdad, ¿y qué piensa Dios de mí? Oye, él simplemente dice, di. No tuvo temor. Di. Y él le respondió, di. Versículo 17, y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Allí le recuerda a él, tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Eras una persona insignificante y a Dios le plació de entre todos escogerte a ti, levantarte a ti, ungirte y ponerte como rey. No se te olvide eso, porque parece que ya como que tenía los humos bien altos. Número 1, no había cumplido con el plan de Dios, con la palabra de Dios, con la instrucción de Dios. Número 2, se había hecho un altar para la gloria de sí mismo. Número 2, se refiere a Dios como tu Dios, hablándole a Samuel. Y luego, en un tono un tanto atrevido, considero yo, bueno, di. Entonces, esa es la razón por la que Samuel le dice, aunque tú eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Esta expresión, vuelto al botín, es una expresión, ustedes han visto las aves de rapiña, cuando ven una presa y le caen, o las fieras salvajes, cuando ven un animal y le caen en busca de presa. Bueno, así hicieron ellos. Cuando vieron ese botín, así fueron, codiciosos, para tomarlo, para agarrarlo. Es lo que está diciendo. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y vuelve otra vez. Y vuelve otra vez la terquedad. Y la terquedad, y la dureza de corazón, y la resistencia para reconocer que hemos pecado contra Dios, que había él pecado contra Dios, que no había obedecido a la voz de Dios. Tenía Saúl el corazón endurecido. ¿Cuál es tu condición cuando Dios te habla? ¿Cuál es tu condición cuando Dios te confronta, cuando Dios te exhorta por medio de su palabra? ¿Inmediatamente te humillas? ¿Inmediatamente reconoces? ¿O endureces tu corazón? ¿O endureces tu corazón agravando aún más tu condición espiritual delante del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, versículo 20, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo. Entonces, si eso es cierto,
descalificaba a él como rey, porque él estaba allí para liderar y no para hacer lo que el pueblo quisiera que se hiciera. Esa es una característica de un buen líder. No cede a la presión impuesta por los demás, especialmente cuando esa presión consiste o puede llevar por caminos equivocados en desobediencia al Señor. El buen líder no escucha necesariamente la voz de la mayoría, y especialmente cuando ésta está en contra de la voluntad del Señor. Entonces había quedado también descalificado como líder. Dice, mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, otra vez, mira, tu Dios, en Gilgal, versículo 21. Y dice luego, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. No es aceptable delante del Señor el argumento con el que trataba de justificarse Saúl. Y luego Samuel le dice, pero es que a Dios no le complacen los sacrificios, no se trata de sacrificios nada más. Porque los sacrificios son obras y que tú puedes hacer como tú quieras. Pero la obediencia es diferente, porque la obediencia habla de tu corazón, de tu deseo para con Dios, de reconocer que Él está por encima de ti, de reconocer que Él es el Señor, que Él es Dios, y que nosotros estamos para servirle y para obedecerle. Por eso, hermanos, la pregunta es para nosotros, la pregunta también es para nosotros. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no. El Señor no se complace más en los sacrificios que en la obediencia. La obediencia para Él es primordial, es mucho más importante. Por eso yo te digo, hermano, tú te contentas, nosotros nos contentamos porque venimos a la iglesia y hacemos un montón de cosas. Y eso, aunque ya nosotros entendemos que para nosotros en el tiempo de la gracia ya no hay que ofrecer más sacrificio, porque el sacrificio único y perfecto ya fue hecho en la cruz del Calvario para la salvación de todo aquel que cree. No hay más sacrificio desde ese punto de vista, como se ofrecía en este tiempo. Pero nosotros sí podemos ofrecer otro tipo de sacrificio hablando de obras de servicio. Y a veces tú crees que puedes agradar más a Dios y que puedes alegrar y contentar y deleitar el corazón de Dios porque estás haciendo. Pero no estás realmente obedeciendo al Señor, porque no lo estás haciendo de la manera como Dios te ha dicho que lo hagas. Y para todo el Señor nos ha dicho qué se ha de hacer y cómo se ha de hacer. Entonces no es solamente importante observar y poner atención en lo que se está haciendo, sino en el cómo se está haciendo, porque Dios ha dicho las dos cosas. Se va a hacer esto y se va a hacer de esta manera. Eso es sumamente importante. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Usted sabe que estos dos tipos de pecado que menciona Samuel aquí, según la ley de Moisés, ¿sabe qué le correspondía a la persona adivina y a la persona que era idólatra y andaba con un corazón obstinado? ¿Sabe qué le demandaba la ley de Moisés? La muerte. O sea que eran pecados graves. Eran pecados graves. O sea que como pecado de adivinación es la rebelión contra Dios lo que había hecho Saúl. Porque desobedecer a Dios es rebelión contra Dios. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso es lo que puede echar a perder, hermano, y abortar la misión o el plan o el propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Una vida de desobediencia.
Una vida de no poner atención a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y de ser diligente en obedecer y hacer las cosas como Dios lo ha establecido. Dios desechó a Saúl. No se complació, no se agradó. No me sirve un rey así. No me sirve un líder así. No me sirve que me sirvas así. Eso es algo grave y que puede echar a perder nuestra relación con Dios. Y el propósito y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Dios no quiere trabajar con rebeldes. Dios no quiere trabajar con gente que tiene el corazón endurecido. Dios no quiere trabajar con gente orgullosa, altiva, soberbia, prepotente. Dios no quiere trabajar con aquellos que pretenden que Él comparta su gloria con ellos. De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Vamos a leer esta parte corrida para terminar. Y vamos a ver lo engañoso que es el corazón. Dice el versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Si usted lee cuidadosamente aquí, usted se da cuenta que este arrepentimiento no es verdadero. ¿Por qué? Porque él pone su atención nuevamente en lo que hicieron ¿quiénes? Los demás. Los otros fueron culpables. Sí, es verdad. El problema fue que yo atendí, no, pero es que tú también decidiste que se hiciera así. Y evadió su responsabilidad. Y otra vez culpa al pueblo, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Versículo 25, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Es decir, ya se devolvía a Samuel. Y él se aferra a Samuel. No te vayas, quédate conmigo, ven conmigo, anda conmigo. ¿Pero por qué? Sigamos leyendo. Versículo 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego, mira, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. No había un arrepentimiento sincero. ¿Qué quería? ¿Cuál era su preocupación? ¿Que había ofendido a Dios? ¿Que le había fallado a Dios? ¿Que no le había sido fiel al Señor? Para nada. Su preocupación era ¿qué? Su posición. Su reinado. Eso era lo que le importaba. Y estaba utilizando incluso a Samuel para que Samuel consintiera en tal cosa. Por lo tanto, no había un arrepentimiento genuino. ¿Te das cuenta cuán engañoso puede ser el corazón? A veces nosotros también podemos pensar que nos estamos arrepintiendo cuando realmente no nos estamos arrepintiendo. Y a veces queremos tapar las cosas, esconder las cosas, porque lo que nos importa es lo que digan los demás y no lo que piense Dios realmente. A veces hacemos las cosas y caemos en un aparente arrepentimiento porque no queremos que nos bajen de posición, porque no queremos que nos quiten lo que nos han puesto a hacer, para que no nos quiten de posición o no nos bajen de posición, para que no nos disciplinen, porque lo que nos interesa es lo que otros piensen de nosotros. La apariencia. Ese no es un verdadero arrepentimiento de ninguna manera. Eso no es arrepentimiento sincero, arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es un dolor en el corazón, una tristeza profunda. Porque he ofendido al Dios Todopoderoso. Aquel que me salvó, que me compró a precio de sangre, que envió a su Hijo a morir en una cruz para que yo pudiera reconciliarme con Él, para que yo pudiera obtener el perdón de pecado. Y por pura gracia me ha salvado y me ha amado.
Y me ha aceptado y me ha recibido y ahora soy su hijo por la fe en Jesucristo. Y eso me duele haber ofendido a ese Dios maravilloso. Por supuesto que me debe importar lo que otros piensen porque también puedo haber hecho daño a otros. Pero en primera instancia, lo más importante es ese dolor profundo en el corazón por haber ofendido a ese Dios maravilloso. Pero cuando ese no es tu sentir y lo que te importa es que te van a quitar, que te van a bajar, que te van a sentar, que ya no vas a estar al frente, que ya no vas a tocar más, que ya no vas a predicar más, que ya no te vas a levantar para que te vean, cuidado con eso. Eso no es realmente síntoma de un genuino arrepentimiento. Versículo 31. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, escuchen, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hermanos míos, con Dios no se juega. No creamos que podemos burlar al Señor. Dios no puede ser burlado. Y Dios no tiene consentidos ni favoritos. Estamos viendo aquí algo que le aconteció nada más y nada menos que a un rey. Y a un rey que había sido mandado a ungir por el mismo Dios. Y esta actitud reiterativa de Saúl, pues lo descalificó por completo. ¿Cómo estás sirviendo? ¿Qué prioridad tiene en tu vida realmente, hermano? Este asunto de la obediencia. ¿Qué es lo que te importa? ¿Qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que trae deleite a tu corazón? ¿Realmente asegurarte que estás obedeciendo al Señor en todos tus caminos? Porque el Señor nos ha dado mandamientos para todas las cosas. Tenemos responsabilidades como siervos del Señor aquí en la iglesia, amén. Pero también tenemos responsabilidades en casa, somos padres, somos esposos. Y para todo eso el Señor también nos ha hablado y nos ha dejado instrucciones y demanda cosas de nosotros. Como trabajadores, empleados también el Señor nos ha dejado instrucción. Cómo debemos comportarnos. En cada área, para cada área de nuestras vidas. Yo te pregunto, ¿es la obediencia un asunto de prioridad en tu vida? ¿O solamente te apasiona o te llama la atención servir para vivir de las apariencias? ¿Solo te importa lo que los demás piensen de ti? Hermanos míos, vivimos y vivimos para la gloria de Dios. Esa es la razón por la que usted y yo vivimos, para traer gloria a su nombre. Y por medio de la obediencia, recuerda, hermano, ¿se complace Dios tanto en los sacrificios, en los holocaustos, como en que se le obedezca? La respuesta es no. Más importante es la obediencia antes que los sacrificios. Acuérdese de eso, en el nombre de Jesucristo. Acuérdese de eso. La prioridad de la obediencia en nuestra vida cristiana como hijos del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque por medio de tu palabra, Señor, nos exhortas, nos enseñas, nos corriges, nos amas tanto, Señor, que hablas a nuestro corazón para que siempre, Padre, andemos por el camino de la rectitud.
para que hagamos lo que es agradable delante de tus ojos, para que nos aseguremos, Señor, que siempre estamos trayendo gloria a tu nombre, que alegramos tu corazón, porque caminamos delante de ti en obediencia y en rectitud, Padre Santo. Señor, en esta hora, en este momento, si hay algo que ahora mismo tú sabes y entiendes que no estamos haciendo y no estamos obedeciendo como lo has pedido, como lo has ordenado, ayúdanos, Señor, y toca nuestros corazones para que seamos sensibles, para que seamos humildes, para que podamos oír tu voz y no endurezcamos nuestros corazones. Para que, Padre, ahora mismo podamos caer a tus pies y reconocer lo que no anda bien en nuestra vida, lo que no anda bien delante de ti, que podemos nosotros reconocerlo, porque nos has hablado, nos has enseñado, nos has instruido cómo tenemos que hacer las cosas. Padre, ayuda a esta congregación. Señor, y que esta iglesia, que este pueblo, esta iglesia Mahanaim, Padre Santo, si hay algo en lo que ellos puedan caracterizarse, es porque es una iglesia obediente, Señor, que busca hacer lo que te agrada, que hacen las cosas de la manera como tú lo has establecido, que se preocupan, que indagan, que buscan en tu palabra cómo han de hacerse las cosas, que son diligentes y esforzados, Señor, en obedecerte, que prestan atención, que su oído está presto cuando tu palabra está siendo expuesta, Señor, porque quieren oír tu voz para obedecer tu voz. Ayúdales, Señor. Bendíceles, Padre Santo. Pero, Señor, dales un corazón entendido y sobre todo, Padre, sensible a tu voz y a tu palabra. Que siempre se estén evaluando, Señor, cómo anda su caminar de cada uno de ellos, pero también como iglesia delante de ti. Lo que puede estorbar, lo que puede echar a perder, lo que ya tú has dispuesto para ellos, lo que tienes preparado para ellos, las grandes cosas que tienes para ellos. ¿Cómo quieres bendecirles y usarles en gran manera? Es la desobediencia, Señor. Guárdalos y no permitas que caminen, que transiten por esa senda de la desobediencia. Antes bien, que con corazones sinceros y temerosos delante de ti, siempre busquen, Señor amado, honrarte y obedecerte en todas las cosas para gloria y honra de tu nombre. Bendice a esta iglesia. En tus manos los encomendamos y que ellos traigan mucha gloria y honra a tu nombre en los años venideros, si así es tu voluntad y tú se los permites tener, Señor. Gloria a tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias por este hermoso momento. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios.